Ay, espera, sujétame. A ver. A ver. Ay, ¿Cómo lo ves? esto agobia un poco. ¿Agobia? Oye, una cosa, Pablo Canalis. A ver. Esta movida que traes hoy, ¿esto qué lle? Bueno, eso es una máscara bambara No, ya. y una túnica africana que te Oye, sienta muy bien, además. Para presumir hay que sufrir. Mejoro con la máscara. Yo ¿Eso creo qué que sí, ¿eh? Este atuendo que me dejaste, ¿esto qué lle? Bueno, eso es africano. Eso es africano, estoy pero pa'l calor, ¿eh? curiosamente es made in Tailandia, ¿eh? Ya sabes que hoy Ya, en día... la mano obra de obra. ¿Qué está? ¿Qué representa? ¿Qué quiere decir? Bueno, nada, es una túnica, la utilizan muchos grupos étnicos. La verdad es que la compré en una peluquería africana y tampoco no la puedo... Bueno, sí. Y africano y ya está. Eso, es un poco... el que va a vender seguros va de traje para dar como buena impresión. Yo cuando hago actividades a veces con niños me pongo la túnica es el traje de trabajo. ¿La flauta? La flauta esta está hecha con una pluma de buitre. Ah, Una buitre pluma- leonado. Sí, bueno. Y es una flauta, bueno, estilo nativo americano, como las que usan los nativos americanos. En la naturaleza hay muchas cosas con las que se pueden hacer instrumentos, ya ves. Cañas de bambú, frutos, hasta una pluma. ¿Y percebes son eso? No, esto ya es... Hoy vengo yo vengo tú vienes de africano, yo vengo de turista de Nueva Guinea. Esto es un tocado de los guerreros de Nueva Guinea. Y bueno, ya ves, esto es una flauta nativa americana, hacemos un potaje aquí. Multicultural. Multimundial. Multicultural. Pablo, ahora estás recuperando siempre, trabajando, siempre recuperando, siempre lo etnográfico, siempre... Ahora estás recuperando sonidos de la naturaleza. Bueno, que voy a sacar ahora un libro disco en breve que se llama Night Chance sobre, bueno, pues que es un disco conceptual sobre sonidos chamánicos, sonidos de la naturaleza, hechos con instrumentos muy rudimentarios y bueno, es un trabajo muy interesante donde recorro un poco mitología e historias de todo el mundo. Tengo unos amigos aquí dentro que te voy a presentar, algún personaje que otro, de la zona, músico también. Los personajes tuyos Los personajes son interesantes. La vida sin personajes es muy aburrida. Con ese penacho no te parecerá mal, que te has hecho un gallo. ¿Qué va, hombre? Pero siempre hay alguno más gallo en el gallinero, ¿eh? No vayas a pensar tú, ¿eh? Y gallines. Oye. Bueno. Señores, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Laude Martínez, ¿qué tal? Muy buenas. Aquí Guzmán Argüello, un músico mítico asturiano, es el profesor del Conservatorio del Barca de saxofón. Ajá. Déjame poner esto por aquí. Bueno, por ahí. Espera, ¿eh? A ver. O sea, tenemos un saxofonista. Igual lo conoces porque eres de Mieres, Sí, ¿no? claro que lo conozco. Yo, no sé. Somos del mundo. Bien. Y Abelardo Abo, otro músico amigo de aquí del Espín, de Coaña. Guzmán es un personaje, la verdad, es un profesor de conservatorio del Barca, es bastante atípico porque en ese perfil, digamos, de los profesores, de lo que suelen ser los profesores del conservatorio, ¿no? Porque, bueno, le interesa todo tipo de instrumentos, él saca sonidos de todo y la verdad que es muy divertido tocar con él y es algo terapéutico tocar con él y con otros amigos que nos juntamos a veces y hacemos jam sessions en cuevas, en cetarias, en lugares donde hay una acústica pues con reverberación para crear un poco atmósferas mágicas. Pablo, a veces los sonidos, no hay desprecio ni menosprecio, pero a veces yo creo que hasta los inventes, hasta tú los crees. Bueno, no creo que me haya inventado nada, porque todo lo que hago más o menos lo escuché en alguna parte. Eso, lo que hay que hacer es desprenderse de los complejos y de los prejuicios y coger de aquí y de allí lo que más te gusta, independientemente de etiquetas. Además yo creo que esto, no sé, Guzmán, ¿a ti qué te parece? Esto ya es muy didáctico para los guajes también, para los críos, incluso para los mayores, escuchar... Para todo el mundo. Claro, para todo el mundo, escuchar
los sonidos de la vida en otros países. Sí, otros países, y más que países, en otras culturas, porque las culturas trascienden los límites geográficos. Ya sabes que África, por ejemplo, los países están hechos a escuadra y no tiene nada que ver con lo que nos representan bueno, hay culturas que están en diferentes países y son más próximas y sin embargo son diferentes nacionalidades. Me enriquezco porque la diversidad es riqueza y entonces el solo pensar que tenemos los instrumentos de la orquesta y del mundo occidental es una cosa pues muy penosa y pobre, lamentable también. Entonces vivimos todos en esta nave tierra y tenemos muchos instrumentos y todo el mundo debería conocer todos los instrumentos y gozarlos, por supuesto. Mi primer instrumento así a serio, yo estaba estudiando biología y apareció una flauta travesera en mi vida cuando estaba haciendo la mili allí presísimo y entonces allí empezó todo, ¿eh? Flauta saso, me puse estuve tocando 2 años sin saber nada de nada, pero escuchando. Gané mis primeros dineros con orquestas de pachanga y luego me puse a estudiar ya flauta travesera y saxofón. Luego los instrumentos del mundo fueron apareciendo ya una década más tarde y hasta ahora y no para. Los instrumentos del mundo y los objetos de la vida cotidiana que suenan, todo suena y todo se puede tocar. Adivina, adivinanza. Muy bien. ¿A qué os suena? Eres alta y ¿Alguien me delgada. puede decir qué he interpretado? Como tu madre Bien, morena premio. salada. Premio. Aquel Premio. azul que tienes allí, Guzmán, ahí a tu derecha, es... No, aquello, Tubo. aquel cilindro. No, El el cilindro. tambor de muelle. Ah, ¿cómo se llama? Vale. Esto es un fabricatormentas, digamos, ¿no? ¿Cómo se llama? Bueno, le llaman en inglés, se llaman spring drum, tambor de muelle. Exactamente. Y entonces, bueno, la vibración del muelle amplificada por el tubo y no hay más. Empezamos antes de la tormenta. Se va acercando. Un poco más. Bueno, curiosamente, ahora que me acabo de acordar, la Guerra de las Galaxias, los sonidos de los disparos de las pistolas láser los hacían con un muelle, también con un sistema, vamos a decir, que tiene algo que ver con eso. Pasa que era un muelle muy alto, tiene, bueno, mucho más grande que ese. Cada instrumento cuenta un cuento diferente. No hay por qué coger y tener un instrumento. No, yo soy bajista y ya para toda la vida con el bajo, nada más. Porque te pierdes todos los otros cuentos. El bajo cuenta un cuento estupendo, pero hay muchos, miles. Abo, ¿qué te parece todo esto? A mí me parece que son un par de genios y me encanta, sobre todo colaborar con este hombre es una pasada, porque además siempre está de buen humor
Se lo toma un poco en serio la música y también es un poco repugnante, pero casi siempre Vaya. está de buen humor. Empezaste muy bien. luego- No, repugnante en el sentido asturiano, tampoco es tan malo, ¿eh? Sí, Bueno, ya. puede ser. Repugnante en el buen sentido, Exacto, pero repugnante. exacto. ¿Tú sueles colaborar, tocar con ellos? Sí, yo tengo un grupo que lo incorporamos como multiinstrumentista y nos dio un color nuevo, totalmente. ¿Cómo? Da un color nuevo. Todo lo que tú le presentas, una canción ya medio hecha, te la cambia totalmente con sus cosas. La destrozo, la destrozo. No, hombre. cambiar. Cuando alguien me llama para colaborar en un disco, pues generalmente suele ser para aportar un poco mi visión o ese tipo de toques que yo le doy a la música, sobre todo atmósferas relacionadas con sonidos naturales, música más chamánica, telúrica. Y bueno, suelo colaborar con diferentes grupos que me llaman, grupos de rock, grupos de todo tipo, ¿no? en el que tengan cabida pues este tipo de sonoridades.